Yo quiero platicarles sobre una investigación que hice rápidamente, voy a hacerla muy breve. Va a ser un texto que va a aparecer por ahí en un libro en la UNAM y tiene que ver con el trabajo que he hecho siempre también con esa inquietud de que la gente se entere de que además de lo que la gente cree acerca de Baja California Sur, existen datos desconocidos, muchos de ellos interesantes y muchos de ellos fascinantes que vale la pena que fuera de aquí se conozcan y que vale la pena también que las nuevas generaciones aquí conozcan porque evidentemente se van perdiendo en la memoria y en el tiempo. Y uno de ellos es esta discusión interesantísima acerca del nombre California y de dónde viene el nombre de California. Me invitaron a participar en un evento sobre topónimos. El periodo de la conquista y posterior virreinato, fundación de la Nueva España, los 3 siglos del virreinato, fue un periodo fundacional de una nueva identidad o de nuevas identidades en toda esta región del mundo. Y una forma interesantísima como esas identidades se fueron conformando fue con los nombres que se les pusieron a los lugares. Los nombres que pusieron los españoles a los lugares que iban conquistando son muy diversos y son a veces difíciles de entender. En muchos casos se trata de nombres que fueron medio negociados o compartidos con las poblaciones locales. Por ejemplo, cuando hablamos de Loreto, hablamos de Nuestra Señora de Loreto Conchó, ¿no? Porque el padre Salvatierra quiso conservar, como lo hicieron los jesuitas en general, el toponímico indígena o nativo para que las poblaciones locales siguieran manteniendo el arraigo en ese lugar, a pesar de que se les estaba imponiendo, desde luego, una religión nueva, una cultura distinta, pero tratando de establecer ese diálogo. La palabra California siempre ha despertado preguntas respecto a de dónde viene, pero primero habría que decir que es una palabra que no aparece, por supuesto, en las lenguas indígenas y que por lo tanto es una creación, imposición, como le queramos llamar, netamente hispánica, a partir justamente, como ya lo han dicho algunos participantes antes que yo, de la llegada de los españoles a la península. Y que ahora nos pertenece a todos los que vivimos y estamos aquí en la California. Me parece muy interesante y me ha parecido a lo largo yo no me dedico a investigar cuestiones de toponímicos, pero como creo que la mayoría de quienes tenemos relación con la California, de una u otra forma nos preguntamos acerca de estas historias que se cuentan respecto a la reina Calafia, las Sergas de Esplandián y todo este proceso de expansión de un nombre desde un punto de la geografía baja californiana, sudcaliforniana, hacia el conjunto de la península. Y estoy de acuerdo con el doctor Payén y quiero decírselo, que definitivamente es un hecho que el nombre California proviene de Cabo San Lucas. Y eso es justamente lo que quiero plantear con ustedes, porque mi trabajo ha sido revisar las fuentes jesuitas, revisar lo que dicen los misioneros, y me encontré que allá hay un tema muy interesante por discutir, que es que de repente, a partir del siglo XIX, aparece el señor Edgar Everett Hale, un intelectual, un estudioso norteamericano, que es quien plantea esta hipótesis que no es nada descabellada, que es muy inteligente, acerca de que los navegantes y que venían con Cortés tenían en su mente lecturas de caballería como las Sergas de Esplandián y que de ahí toman el nombre de Calafia. Sin embargo, me parece que esta idea de Edgar Everett Hale, que es la que se ha venido repitiendo hasta la fecha y que historiadores como Miguel León Portilla, Nacho del Río, Clementina Díaz y Obando han tomado como muy válida, merece la pena revisarse desde otro punto de vista. Ya no de dónde pudo haber aparecido el nombre por primera vez, sino qué significa. Porque creo que ninguno de nosotros tenemos o hemos tenido claro qué puede significar la palabra California. Y esa fue la pregunta que yo me hice. Y me encontré que los jesuitas, por lo menos un par de ellos, o algunos de ellos, justamente se plantearon la pregunta del nombre de California desde ese ángulo, desde el ángulo de tratar de entender una denominación de algo que se estaba nombrando con esa palabra, más allá de la famosa reina Calafia, o por una vertiente distinta a la de la reina Calafia. Lo interesante en principio es que los jesuitas, por lo menos del Barco, Beger, Tirch, Venegas, se preguntan el tema del nombre de California, así que no es un tema del siglo XX o XXI que nos estemos preguntando. Ya desde esa época no sabían de dónde venía el nombre, lo cual es muy interesante.
Y ya desde esa época ellos están tratando de encontrar una explicación al respecto. No fue la primera generación de jesuitas evangelizadores en Baja California Sur o en la antigua California los que se hicieron esa pregunta. No fueron ni Salvatierra, ni Piccolo, ni Ugarte, que ya se mencionaron, sino es la segunda generación, jesuitas más jóvenes, pero que han tenido oportunidad ya de como que sentarse un poco a pensar esos temas y que además van a tener mucho tiempo de pensar, como dijo el doctor Payén, cuando sean expulsados de la península y de reflexionar sobre su experiencia. Hay que pensar que Piccolo, Salvatierra y Ugarte murieron, Piccolo y Ugarte aquí, en Baja California Sur, y Salvatierra en Guadalajara, pero en pleno trabajo, o sea, no tuvieron tiempo de escribir sus memorias o sus experiencias, sino que pues la vida se les fue muy rápido. Y en cambio del Barco, Wegener, Tirch, tuvieron la oportunidad de observarse a sí mismos desde una geografía europea, en el exilio, y reflexionar acerca de lo que habían vivido, pero también hacer propaganda, porque es muy importante respecto a lo que decía, entender lo que decía acerca de Wegener, entender que los jesuitas siempre escribían con una intención, ¿no? Y en el caso de los jesuitas expulsos, escriben siempre con la intención de lavar la imagen de la Compañía de Jesús, que ha sido tan fuertemente atacada, que ha sufrido esta expulsión injusta, a todas luces injusta, pero justificada con un discurso que los hace ver como gente que quiere enriquecerse, apoderarse de una región del mundo para establecer un enclave desde el cual poder realizar comercio con la nao de Filipinas, ¿no? Entre muchas otras acusaciones que se les hacen. Bueno, el caso es que para no irme de largo con este tema, Miguel del Barco es uno de los que le entra esta pregunta de qué significa el nombre de California y de dónde viene. Él es un misionero que llegó a la Nueva España en 1735 y estuvo sobre todo y prácticamente durante toda su estancia peninsular en la misión San Francisco Javier, hasta que lo expulsaron. León Portilla, Miguel León Portilla, el historiador, publicó un libro que él encontró en la biblioteca italiana en los años 80, que es el libro que conocemos de Historia Natural y Crónica de la Antigua California. Y en ese libro, Barco dice lo siguiente, cita a un jesuita llamado José Campoy, cuya obra no he podido localizar, pero dice que este señor José Campoy, cito, discurre diversamente sobre la etimología de ese nombre California. O sea, este señor José Campoy, que hasta donde pude averiguar, se trata de José Rafael Campoy, un jesuita originario de Durango, que estudió en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, fue catedrático en diversos colegios y pues lo agarró la expulsión en Veracruz, siendo maestro. Pero por algún motivo, este jesuita se preocupó por el tema, escribió algo que leyó del Barco. Este texto no lo conocemos, el de Campoy, pero del Barco lo comenta. Y confirma que, algo que se ha comentado aquí, que el nombre California está relacionado con Cortés y con las primeras expediciones que Cortés impulsa para explorar esta región de la Nueva España. La fuente que utiliza o que refiere Campoy y que retoma Miguel del Barco es Francisco López de Gómara, que es el biógrafo de Cortés. Y a su vez es muy posible, lo más probable es lo que dice Carlos Lascano Sagún, que Gómara lo haya tomado de Francisco Preciado, un escribano, alguien que toma nota de la expedición de Francisco de Ulloa. Posterior a la llegada de Cortés a La Paz, hay alguna expedición en que Francisco de Ulloa explora la península y aparece en alguno de estos momentos el nombre California. Siempre que aparece este nombre en estos primeros momentos, aparece ligado justamente con el Cabo de San Lucas. Aparece en los siguientes términos. Dice la gente de que Francisco de Ulloa en 1539, cito, navegó de Acapulco hasta el seno californico y de aquí, siguiendo la misma costa de Nueva España hasta el norte, llegó al remate y fin del mismo seno. Y después vuelve a decir, desde donde después, siguiendo la otra costa, llegaron a la California, ¿no?
Para Miguel del Barco esta descripción significaba que la expedición de Ulloa de 1539, después de haber entrado al Golfo de California, Mar de Cortés, dio la vuelta a la península. Y dice del Barco, da bastantemente a entender que la California antigua está en la misma punta o bien cerca de ella. Después dice que Campoy decía lo siguiente respecto al arco de Cabo San Lucas. Cito a Miguel del Barco. A tal bóveda o arco llaman los latinos fornix, aquellas cortas entradas que el mar hace dentro de la tierra, los españoles llaman cala. Y aún ahora no es desusado este nombre, el de cala para una pequeña bahía, una pequeña playa, ¿no? Estando Cortés en este pequeño puerto o cala y observando el arco de la roca, es muy verosímil que aquel paraje le diera el nombre de Californis o Californix, como si dijera cala y arco, ¿no? O cala donde hay un arco, y corrompido, esto es lo que dice Campoy, citado por del Barco, y corrompido por el vulgo de sus soldados o marineros, como es ordinario, dice entre paréntesis, dijeran California o Californias en lugar de Californix. A mí lo que me parece muy interesante reflexionar es algo que tiene que ver con la historia de estas navegaciones y exploraciones de las Californias en los tiempos de Cortés. Y es que tenemos en mente que siempre los conquistadores, los exploradores son castellanos, pero en realidad quienes van al frente de las expediciones o quienes van al frente de las guerras de conquista sí lo son, pero van acompañados por un mundo de españoles que no se conciben como españoles, sino que son catalanes, andaluces, vascos, que tienen sus propias lenguas y que a lo mejor en esas lenguas están hablando acerca de lo que ven y de lo que entienden. ¿Y por qué digo esto? Pues porque justamente el texto que voy a publicar se llama El nombre vasco franco de California. Desde mi punto de vista, el nombre California surge de un habla de los marineros, no de los dirigentes, digamos, militares de la expedición, no de Cortés, sino de sus marineros. Entre ellos Francisco de Ulloa, que por supuesto era vasco. Y surge justamente de esta corrupción, como dice Miguel del Barco, de cala y furni, que en furni tiene dos acepciones. La francesa es fournir, salir, o furni, que en vasco puede también significar entrada o arco, ¿no? Me parece muy verosímil pensar que este fuera el nombre que le diera Ulloa o alguno de sus acompañantes en su propia lengua euskera, y que después se repitiera, porque la mayoría de los capitanes, pilotos, como es el caso de Fortún Jiménez, quien ustedes recordarán es también piloto contratado por Cortés, pero después se subleva a Diego de Becerra, pues seguramente hablaban en un idioma que no era el castellano, y seguramente desde ese idioma le daban nombre a las cosas que veían. Pero bueno, la cosa no está muy clara en Del Barco. Incluso él tiene dudas, y lo que dice acerca de esta posibilidad de que el nombre tenga que ver con el arco de Cabo San Lucas es: no podemos negar que este pensamiento tiene mucha probabilidad, ni se puede pretender más cuando no hay certeza de la etimología de un nombre. Es decir, no está totalmente seguro. Francisco Javier Clavijero, un erudito también jesuita veracruzano que vivió en Puebla, escribió un libro que se llama Historia de la antigua Baja California, y lo publicaron después de su muerte en 1782. Se basa en varias fuentes, entre ellas en otro jesuita, Miguel Venegas, y también hace referencia al padre Campoy, y dice lo siguiente acerca del nombre de California. Dice cosas curiosas, porque dice también que el nombre California ya se había extendido y que no solamente abarcaba, por supuesto, San Lucas o incluso la península. Dice algo así como: aún algunos geógrafos se han tomado la libertad de comprender bajo esta denominación, California, el Nuevo México, el país de los apaches y otras regiones septentrionales muy distantes de la verdadera California y no pertenecientes a ella, entre otras cosas dice eso. Pero le otorga mucha verosimilitud a la hipótesis siguiente, cito: Cortés, que se preciaba de latino, llamaría al puerto donde abordó Cálido Fornax, que es otra explicación cercana, pero no igual, a causa del mucho calor. Seguramente es algo que todos ustedes han oído, que allí sintió, y que él o mismo o algunos de sus acompañantes formó con aquellas voces el nombre de California, horno caliente, ¿no? Cálida Fornax. Si esta conjetura no es verdadera, pues es al menos verosímil, introduciendo un poquito de confusión, ¿verdad?
Y por ahí después, más adelante, habla del padre Campoy y dice, porque fue compañero del padre Campoy en Tepozotlán, y dice, este padre cree que el tal nombre se compone de la voz española cala, que significa una ensenada pequeña en el mar, y de la latina fornix, que significa bóveda, porque en el Cabo de San Lucas hay una pequeña ensenada en cuyo lado occidental sobresale una roca agujerada, de modo que en la parte superior de aquel gran agujero se ve una bóveda tan perfecta que parece hecha por el arte. ¿Sí? Una especie de arco, como ellos estaban acostumbrados a ver en las ciudades romanas que habían quedado en toda la península ibérica. Y para no meterse en broncas entre su propia idea de si es Cálido Fornas o Cala Fornix, dice, diciendo que el nombre California se deriva de Cala, como Pina Campoy, y de Fornax, como opina el autor, a causa de la ensenada y del calor que allí sintió Cortés, este pudo haber dado lugar a Cala y Fornax, ¿no? Bien, le voy a meter velocidad. Yo no creo que una palabra tenga al mismo tiempo dos orígenes, ni dos significados. Es decir, yo no creo que al mismo tiempo signifique horno caliente y playa junto al arco. Sería poco lógico, ¿no? Y me inclino, como ya les dije, a pensar que tiene que ver más con un geosímbolo, un promontorio rocoso que desde luego los marineros observan como los observamos hoy día desde el avión o de donde quiera que vengamos cuando nos vamos aproximando a la península y que nos indica que vamos por la vía correcta. Lo interesante para concluir es que Edgar Everett Hale en el siglo XIX, en un proceso, en un momento en el que tanto México estaba pues saliendo de conflictos, invasiones, su carácter incipiente como país independiente, como Estados Unidos estaba saliendo de su propia guerra civil, encontró esta literatura de la reina Calafia y esta explicación en las Sergas de Esplandián. Y se fue de lleno y de bruces sobre la idea de que Cortés y sus marineros eran hombres embebidos de una literatura caballeresca, lo cual en parte es verdad. Pero me pude investigar el texto de Edgar Everett Hale en una publicación que se llama Atlantic Monthly del año 1864 y me di cuenta que es un texto bastante propagandístico y bastante literario. No lo voy a poder citar porque está largo, pero él cita el famoso párrafo de saber que a la diestra mano de las Indias existió una isla llamada California, muy cerca de un costado del paraíso terrenal, etcétera, etcétera. Y hace toda una serie de expresiones interesantes que lo que construyen es algo que es muy bonito y que hemos venido atesorando en esta geografía, que es una leyenda, que es una idea romántica acerca de un origen legendario. Yo pienso que es muy posible que esto sea cierto y al mismo tiempo sea cierto que en el fondo Cala Furni esté significando un arco de piedra. ¿Por qué? Por algo que también ya comentó el doctor Payén y que seguramente comentaron también algunos de los participantes antes de mí, que este mismo nombre aparece en la canción de Roldán o de Rolando en el siglo XI en Francia, que es una geografía también muy cercana a la zona del norte de España, ¿no? Una región. Pero también porque la canción de Roldán habla de en este caso donde aparece la mención a California, que allí no aparece como California, sino como Califerne, aparece en un contexto que es el de la muerte justamente de Roldán, sobrino de Carlomagno. Y se dice por ahí que entre los asistentes al momento, aquí está la frase: Rolando, amigo mío, valiente, gallarda juventud, cuando me encuentro en Aquisgrán, mi dominio, vendrán los vasallos a conocer las noticias. Yo se las diré, extrañas y penosas, ha muerto mi sobrino. Aquel que conquistó por mí tantos territorios, contra mí se alzarán en rebelión los sajones, los húngaros y los búlgaros, y tantos otros pueblos malditos, los romanos y los de Apulia, y todos los de Palermo, los de África y los de Califerne. Creo que esta mención a un reino llamado Califerne no puede ser fantástica. Es alguna región del norte de Europa donde seguramente había acantilados, donde seguramente hay arcos de piedra y que por lo tanto tiene esta denominación toponímica.
y que de la canción de Roldán a las ergas de Esplandián, que es el siglo XVI, son 400 y fracción de años de diferencia, pues lo que pasa es que se traslada una denominación de un paisaje y se adorna con toda una serie de elementos adicionales. Pero quiero concluir esta participación nada más diciendo que para mí es muy interesante reflexionar acerca de cómo cuando uno habla de lugares que quiere entrañablemente, la historia nunca es objetiva, siempre está teñida de emociones, de imaginación, de lo que nos gustaría que hubiera sido mezclado con lo que realmente ha sido, y que en esta búsqueda de los orígenes de un nombre, por ejemplo, es muy difícil y me parece muy sorprendente que personas como el doctor León Portilla o Nacho del Río no hayan recordado que los jesuitas estaban diciendo estas cosas sobre el origen del nombre y se hayan enamorado tan profundamente de la leyenda de la reina Calafia. Lejos de pretender desmentirlos, lo que quiero es de alguna manera dialogar con estas ideas literarias llenas de romanticismo, llenas de belleza, y complementarlas también con un punto de vista muy práctico que rescate el papel de esos marineros andaluces, vascos y toda esa gente también increíble y también llena de un imaginario personal y seguramente una lengua propia que acompañaron a los navegantes y a los conquistadores. Como el mismo día de hoy, estamos aquí, personas con orígenes tan diversos, incluso con mentalidades y con imaginarios distintos, tratando de construir juntos o de reconstruir juntos una historia y una identidad. Y ya con eso termino, les agradezco muchísimo su atención.